Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario. Living Stones Church. Hola familia, bendiciones para todos en este día. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por escuchar estos audios, por estar atentos a esta serie que estamos trabajando, que es acerca de las parábolas de Jesús. Todos estos días hemos estado estudiando, profundizando acerca de cada una de aquellas parábolas que Jesús le daba al pueblo, con el fin de enseñarles, instruirles, con el fin de prepararles. En el día de hoy, nosotros estamos llegando a Lucas 12. Y en Lucas 12 vamos a encontrar una parábola que se llama Preparándonos para su segunda venida. Es una parábola que habla acerca o nos aconseja para que usted y yo nos preparemos para su segunda venida. Y en esa parábola nosotros vamos a hablar del siervo vigilante y vamos a hablar del siervo infiel. Yo sé que en la guía bíblica solamente aparece leer Lucas 12 del 41 al 48, pero yo les invito a que se vayan un poquitico más atrás a partir del 35 y tengamos entonces un panorama más abierto de lo que el Señor estaba haciendo. Yo sé que arranca tal vez en el versículo 41 la guía bíblica hablando de que entonces Pedro dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? ¿De qué parábolas estaba hablando ahí Pedro? ¿Qué pregunta le estaba generando él a Jesús? ¿De qué venía hablando Jesús? Por eso yo los invito a que ustedes se vayan al versículo 35. Y en el versículo 35, el Señor empieza a hablar en estas dos parábolas acerca de que usted y yo tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo tenemos que estar preparados para el momento que usted y yo tengamos que rendir cuentas delante de nuestro Dios. Usted dirá, de pronto, todavía soy joven, todavía me falta mucho tiempo. O tal vez tú dirás, yo no creo que el Señor vaya a venir todavía, faltará algunos días. Pero dice la palabra de Dios que nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Y de un momento a otro llegará y dice que como un trueno del norte al sur, ¿cierto? Así será la segunda venida de nuestro Señor. Y aquí en este versículo 35 arranca diciendo: están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes al hombre que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Y después dice: bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Nosotros en esta parábola el Señor les está diciendo, hay un siervo, ¿cierto? Un siervo que está vigilante porque su amo o su Señor no está en casa. Su amo se ha ido de fiesta y no sabe, este siervo no sabe en qué momento va a regresar. Pero él está ahí pendiente para que cuando su amo vuelva, él pueda atenderle y abrirle la puerta de inmediato. Y dice que cuando el amo vea eso, dice que este siervo va a ser bienaventurado porque lo va a hacer sentar a la mesa y le servirá. No sabe si va a llegar a la primera vigilia, a la segunda vigilia de la noche o a la tercera vigilia. Tiene que estar preparado. Esto es lo que estaba hablando Jesús cuando Pedro le formula en el versículo 41 esta pregunta. Pero a partir del versículo 42, él empieza a hablar del siervo infiel. Empieza a hablar en este versículo a partir del versículo 42 y dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y acá tenemos que definir lo que es un mayordomo. Un mayordomo es una persona que se deja encargada de una propiedad para administrarla, pero que el mayordomo entiende claramente que esa propiedad no es de él. Él está administrando algo que no es de él. Usted y yo estamos administrando algo que no es nuestro.
Señor nos ha dejado a nosotros encargados de hacer discípulos, de cuidar sus ovejas. Pero tenemos que entender que esas ovejas no son nuestras, no nos pertenecen a nosotros. ¿Son de quién? De nuestro Señor. De Él son las ovejas. Y Él nos llama para que usted y yo, como mayordomos, administremos fielmente todo lo de la casa y que repartamos la ración a tiempo. Y dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y dije yo ahora, muchos podemos pensar que Cristo aún no viene. O tal vez usted se confía de que usted es una persona joven y que aún le queda tiempo para vivir la vida loca y que luego, más adelante, al cabo de algunos años, entrado ya en años cuando ya de pronto no tengas fuerzas, ahí sí ya va a haber entonces tiempo para el Señor. El Señor te está llamando, el Señor te está diciendo, vela, ayúdame a cuidar de mis ovejas, sé un mayordomo fiel. Señor te está diciendo, no dejemos para mañana lo que podemos hacer nosotros en este día. No seamos como lo que dice el versículo 45. Podemos ser tal vez dado a la juventud, tal vez dado a la insensatez. Podemos decir en nuestro corazón, mi Señor tardará en venir y comenzaré de pronto a golpear los criados y las maltratar, de pronto también las ovejas, a maltratar las criadas, a comer, a beber y a embriagarme. Estemos pendientes de esto. Porque vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no lo espera, a la hora que no se sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Por eso, usted y yo tenemos que entender que no importa la edad que usted y yo tengamos, si a nosotros ya nos ha llegado este mensaje, si a nosotros ya el Señor ha tocado las puertas de nuestro corazón, ya nos ha entregado el propósito de vida que Él tiene para nosotros. Porque el Señor no te trajo a esta vida para que usted sea violento, no te trajo para que beba, para que se embriague, para que viva en banalidades. El Señor te ha traído para que le ayudes a recoger, para que le ayudes a trabajar, para que le ayudes a cuidar la grey del Señor. Y me gusta cómo termina esta parábola en el versículo 47 y 48. Y aquí tiene que aplicar a todos los que estamos escuchando este devocional, a todos los que ya han escuchado de la palabra de Dios, que se han congregado en una iglesia, que han escuchado la palabra del Señor. Y dice, si usted es de aquellos que dice que lo dejará para después, que usted no se quiere todavía juiciar, sino que más adelante, pues el Señor dice lo siguiente en el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, Hijo de Dios, usted ya conoce cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Él es que nosotros cuidemos de sus ovejas, de que nosotros hagamos discípulos, que nosotros seamos embajadores de Cristo aquí en la tierra, que nosotros seamos esos embajadores que extendamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Y dice que si usted, ya conociendo la voluntad del Señor aquí en la tierra, no se prepara y no hace conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Y mire lo que es peor, mas aquel que sin conocer hizo las cosas indignas, porque nosotros muchas veces decimos, vea, que él no conoce del Señor y mire cómo le va de bien, apostar que esto y que lo otro, porque somos felices comparándonos. Dice, aún a esta persona se será menos estricto con aquella persona porque no conocía. Y dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Usted y yo, el Señor ha confiado en nosotros. El Señor ha derramado de su gracia, de su amor, de su misericordia sobre nosotros. Estamos llamados a obrar, estamos llamados a ir y a ser discípulos. Estamos llamados a estar alerta, a estar preparados para recoger con el Señor y no esparcer. Más bien entonces, digamos hoy, no importa cuál es el momento que usted está viviendo, tome la decisión en su corazón de que la palabra que el Señor ya le ha dicho,
la voluntad que usted ya conoce del Señor, usted se disponga a hacerla, para que entonces seamos bienaventurados, para cuando venga nuestro Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado que hagamos, hacer discípulos. Familia, yo les invito a que oremos. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú hablas hoy a través de tu palabra, a través de esta parábola, donde tú nos estás incitando, Señor, a no dejar, Señor, tu voluntad y tus enseñanzas para luego, para después, para más tarde, Señor. Tú ya has hablado, Señor, concretamente a nuestros corazones. Tú ya nos has dicho que tenemos que cortar, que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar, que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Pero hay veces, Señor, yo lo dejo para después, para después, para después. No vaya a ser que nuestro Señor llegue y yo todavía esté esperando para dejar las cosas para después. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a ser encontrado cuando tú vengas como aquel siervo fiel, aquel siervo vigilante que estaba atento, que para cuando su Señor tocara la puerta, Él abriera. Quiero ser ese bienaventurado, Señor, que cuando usted venga me halle haciendo tu santa, perfecta y buena voluntad, Dios. Quédate con nosotros y permítenos, Señor, a no, Señor, querer vivir como el mundo vive, que vive, Señor, en violencias, vive, Señor, en mentiras, vive, Señor, en intolerancias, vive en glotonería, vive en problemas de alcohol, Señor. Yo quiero desde ya, Señor, marcar la diferencia y dedicarme a hacer lo que tú me estás llamando que haga, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia. Amén. Familia, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde compartir estos audios, compartir estos devocionales con sus amigos, con sus familiares. Compártalo en las redes sociales y recuerde seguirnos también en YouTube, en nuestra página de Living Stones Christian Church y también en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, en Instagram. Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.